Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy volvemos como cada martes con el formato de vídeos de recomendación y hoy, desde mi punto de vista, creo que las recomendaciones van a ser bastante buenas, tanto la película como el videojuego, como el libro, como la experiencia paranormal, porque sí, hoy volvemos con una experiencia paranormal al final del podcast. Como los que habréis visto los anteriores o el anterior, sabéis que usé una leyenda urbana bastante conocida aquí en España, pero sinceramente tengo material nuevo y estoy deseando contároslo. En el día de hoy hablaremos de la película REC de 2007 dirigida por Jaume Balagueró, Apocalipsis, el libro de Stephen King, y sobre el videojuego o especie de aplicación videojuego de terror de Watson Scott Test. Sin más dilación, procedo así a deciros lo de siempre. Buscad una buena manta para taparos los ojos o una buena almohada, ya que todo lo que veáis o escuchéis hoy es bajo vuestra propia responsabilidad. Sin más dilación, procedo a presentar el capítulo número 8 de The Horror Show Podcast. Luces, cámara y terror. Comenzamos con la película de la que he dicho que iba a hablar y es REC. Una película de terror española dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, rodada a modo de falso documental y metraje encontrado. Dicha película se filmó completamente en Barcelona, España, y se estrenó originalmente el 23 de noviembre de 2007. La trama nos sitúa en la vida de Ángela Vidal, reportera, y su camarógrafo Pablo, que son un dúo de periodistas que producen un programa matutino en Barcelona titulado Mientras usted duerme, donde se dedican a hacer reportajes de diferentes temáticas. Su más reciente episodio lo dedican a las actividades de los bomberos. Como parte de su reportaje, ambos acompañan a la brigada que entrevista a atender una llamada de emergencia proveniente de un edificio del centro de Barcelona. Al llegar, el grupo es informado de la situación. Uno de los inquilinos, la señora Izquierdo, se ha encerrado en su habitación, alterando con sus gritos al resto de los vecinos del edificio. Ayudados por dos agentes de policía que ya habían llegado a la escena, acuden al piso de la señora Izquierdo, que durante su desalojo ataca y muerde en el cuello a uno de los oficiales. Viéndose obligados a trasladar al oficial herido, al bajar descubren que la policía local y el ejército han sellado todas las entradas y salidas del edificio sin dar una explicación al respecto. Mientras las personas reunidas en el vestíbulo sufren un ataque de pánico, uno de los bomberos, que se había quedado con la señora Izquierdo en la planta de arriba, cae por el hueco de la escalera ante la ahora histérica multitud. Es así como esta película nos entra de lleno en lo que va a ser un camino de desesperación y mucha sensación de agonía hasta que finalmente llega el desenlace. Sinceramente, esta película es muy buena. Jaume Balagueró, dentro de lo que cabe, ha tenido buenas películas de terror. Con esta película creo que fue la primera película española que habla sobre este tipo de películas, sobre metraje encontrado, cámara en mano, y juega mucho con la perspectiva y lo que hizo o lo que llegó a dar de sí la película The Blair Witch Project, el proyecto de la Bruja de Blair. Y sí es cierto que aquí en España esta película tuvo el boom que tuvo ya no solamente por la buena dirección, por el buen maquillaje, la buena ambientación, sino porque ya solamente era, creo, de las primeras películas en España que se rodaba así. Una cosa nueva y llamó muchísimo la atención, pero sí es cierto que las cosas como son, la primera y la segunda película son muy buenas, pero a partir de la tercera todo cambia mucho y posiblemente acaban exprimiendo demasiado lo que es la idea de la película por no saber acabarla a tiempo. Sin embargo, como ya he dicho, la primera y la segunda son dos obras maestras. Dicho más o menos, os he dado más o menos una pequeña hipnosis de lo que es la película, procedo a daros unas pequeñas curiosidades de la película REC. Algunas posiblemente las conozcáis, otras no, pero sí es cierto que esta película aquí en España a día de hoy se sigue viendo bastante en plataformas de streaming como son Prime Video y Netflix. Sigue siendo muy vista hasta el punto de que fácilmente pueden llevar 4 o 5 años y todavía no han salido del catálogo, cosa que no todas las películas pueden decir. Así que sin más preámbulo procedo a daros algunas curiosidades sobre esta maravillosa película.
La primera curiosidad de esta película es que, como ya os he dicho en parte de las hipnosis, se rodó íntegramente en Barcelona. Y más si cabe, la introducción de dicha película se rodó en el desaparecido Parque de Bomberos de Eixample Central, y los bomberos incluso que se ven en esa parte de la película no son actores. Para el resto de la película se escogió rodar en su totalidad en un edificio ubicado en la Rambla de Barcelona. Javier Alvariño, un reconocido director y creativo del cine, se lo mostró a Paco Plaza, ya que ahí mismo se había rodado otra película. Al verlo, supo que era la mejor localización y no hubo necesidad de construir ningún set. De hecho, el set original iba a estar ubicado en una comisaría de policía, pero finalmente se descartó tras ver el maravilloso edificio donde dieron vida a esta impresionante historia. La segunda curiosidad que vamos a ocupar para esta película es la actriz escogida para dar vida a la periodista Ángela Vidal en esta película. Manuela Velasco, sobrina de la famosa actriz y presentadora Concha Velasco, fue la escogida como Ángela Vidal, el personaje principal, ya que los directores buscaban un reparto que pudiera dar naturalidad frente a la cámara. Casualmente, Manuela era recién egresada de la carrera de comunicación y tenía un gusto muy grande por el periodismo. Sin embargo, su nerviosismo frente a la cámara la hizo equivocarse un par de veces, y esto fue lo que finalmente cautivó a los directores y a diferentes partes de producción para darle el papel principal. Como tercera curiosidad, algo que se destaca muchísimo en esta cinta es que fue grabada y escrita de manera cronológica. Incluso mucho del guión se finalizó durante la grabación, algo no muy común en el medio. De hecho, en el momento en el que la cámara es tratada como un personaje más, luego de que se llena de sangre al entrar en contacto con Jennifer, hace que la cantidad de violencia escale a altos niveles. De hecho, los directores les pidieron a los actores que una vez que fueran infectados, mostraran brutalidad extrema. Y como última curiosidad de la película, los directores se valieron de varias artimañas para lograr actuaciones realistas delante de la cámara. En una de las escenas donde tanto Pablo como Ángela buscan unas llaves, la actriz Manuela Velasco, la cual da vida a Ángela, no sabía dónde se encontraban y por accidente golpeó la cámara. Esta escena se quedó en el montaje final. También, para la escena del ático colocaron varias cosas que provocaban olores apestosos con el fin de obtener reacciones y crear un ambiente cada vez más sórdido y horroroso. Y dichas ya lo que son las curiosidades sobre esta película, os voy a dar mi pequeña opinión, y la cual es la siguiente. Para mí es una película que sinceramente, ¿cómo decirlo? Dio parte a el momento del cine de oro de terror en España. Antes de esta película había muy pocas cosas pasables de cine de terror, prácticamente creo decir ninguna, y fue como un punto de inflexión para que tanto Jaume Balagueró, Paco Plaza, Alex de la Iglesia, ese tipo de directores dieran rienda suelta a lo que más adelante serían otros directores y muchas más películas de terror muy buenas. También el juego que da la mecánica de película de metraje encontrado, de cámara en mano, ya la hemos visto en The Blair Witch Project, y vimos como esa primera película dio todo lo que dio, y tras Estados Unidos eso, vimos cómo quemaron muchísimo ese tipo de found footage, ese tipo de estilo de película, y aquí en España llegó a ocurrir igual. La primera película de REC fue muy buena y a partir de ahí salieron miles y miles de imitadores con diferentes premisas, pero usando el estilo de cámara encontrada. Como voy a decir, la película es muy buena, un terror muy bueno, la historia está muy bien trabajada, es de principio a final es interesante, no tiene ningún pico en el que estés aburrido viéndola, te mantiene fijado a la pantalla, y la parte del guión final, el giro de guión que da es muy bueno, aunque sinceramente te vas oliendo muchas cosas ya. En cuanto va más de la mitad de la película ya más o menos vas entendiendo muchas cosas y el final te lo llegas a ver venir, pero para gente que no está tan acostumbrada a este cine no se lo verá venir y será una grata sorpresa el desenlace que toma. Dicho esto, y habiéndoos dado mi pequeña opinión sobre la película, lo único más que puedo decir es que recomendable 100%, si te gusta este cine, míratela. Es española, eso da mucho morbo también, porque películas de terror española en ese tiempo buenas no había, y esto fue como el despertar, el resurgir de un buen género aquí en España.
Dicho y habiendo hablado ya de la película REC, pasamos a hablar del libro que he escogido para hoy, que es Apocalipsis de Stephen King. Para comenzar a hablaros de este libro, voy a lanzar una pequeña, no pregunta, pero es una pequeña reflexión al aire. Y la siguiente es, ¿nunca habéis pensado que no os gusta la vida que tenéis? Que quizás sería estupendo empezar de nuevo en un sitio donde nadie te conozca, con una forma de vida distinta y siendo en resumidas cuentas una persona diferente. Espero que me respondáis en los comentarios a esta pequeña reflexión y yo os digo lo que pienso sobre ella. A mí no. La verdad, estoy bien siendo quien soy, no me quejo de la vida que llevo, pero sí es cierto que a veces me gustaría mandar al mundo a paseo y volver a empezar. Pues bien, aunque parezca raro, esta es la esencia del libro que nos ocupa. Apocalipsis, publicado como The Stand en su origen y conocido como La Danza de la Muerte, es, según el propio Stephen King, el libro que menos le gusta a él, pero que más agrada a sus lectores. Yo no entiendo por qué a él no le gusta, pero sin embargo se coincide con la opinión mayoritaria de sus lectores. Es un libro bastante largo, creo que pasa las 1000 y pico páginas, pero a mí en absoluto se me hizo pesado en ningún momento. Trata de una epidemia de gripe desarrollada artificialmente en unos laboratorios que asola a la humanidad por completo y que acaba con el 99,9% de las personas, existiendo únicamente un 0,1% que son inmunes. El libro desarrolla cómo los supervivientes pasan por la epidemia, se van encontrando unos a otros y comienzan una nueva civilización. La gripe acaba con casi todas las personas, los perros, los caballos, pero claro, no elige. Y quedan buenas personas y también malas. Y como es un libro de Stephen King, pues tiene el puntito fantástico de terror. Y aparece un hombre oscuro que va convocando vía sueños a todas las malas personas en Las Vegas, mientras que una mujer anciana, una especie de intermediaria con Dios, va a su vez convocando a las buenas personas en la costa este de los Estados Unidos. Para el final del libro, se produce una especie de batalla entre el bien y el mal. La parte fantástica es lo de menos, lo más interesante es cómo se van encontrando los supervivientes y constituyendo de nuevo la sociedad. Los personajes son sumamente atrayentes. Encontramos a Larry Underwood, un cantante joven que ha dilapidado su fortuna, pero que en el fondo es un buen muchacho. A Stuart Ridman, un tejano sin estudios que por circunstancias familiares no pudo lograrlo, pero buen organizador y que se convierte en pieza clave de la nueva sociedad. Franny Goldsmith, una joven inteligente que se queda embarazada justo antes de la epidemia. Nick Andros, vagabundo y sordomudo, pero tremendamente brillante y que se convierte en el líder del grupo. Y así es como nos encontramos a un gran número de personajes entrañables y con una personalidad muy marcada que hacen del libro una lectura casi imprescindible. Sinceramente es uno de los mejores libros para mí que tiene King, no de mis favoritos, pero sí de los mejores, no solamente por la temática, por los personajes. También tiene un grado de entretenimiento muy alto, la esencia fantástica que nunca puede faltar en un libro de King, y sobre todo porque este libro encarna el concepto de la segunda oportunidad y nos permite soñar con cómo sería el volver a empezar. ¿Por qué decidí leer el libro? Bueno, lo escribió Stephen King, sabéis que es mi escritor favorito, así que hasta ahí. Lo mejor de este libro, a mi punto de ver, casi todo. Es un libro prácticamente sin fisuras, desde el primer minuto hasta el último te mantiene enganchado. Son 1200 páginas, pero se hacen muy cortas en cuanto coges el gusto. Lo peor, diría que nada. Por decir algo, el último tercio del libro pierde algo de entretenimiento con respecto al primero, pero el resto es una obra de arte. ¿Volvería a leerlo? Sí. Sinceramente creo que es la tercera o la cuarta vez que me lo leo y son 1200 hojas, haced el cálculo. Y sinceramente lo recomiendo porque es un imprescindible si te gusta el tema de la ciencia ficción y el apocalipsis. A fin de cuentas, a día de hoy muchas películas están basadas en películas sobre mundos post-apocalípticos y Stephen King supo cómo sacar provecho a esto mucho antes de que todo el auge por el tema post-apocalíptico empezara. Desde mi punto de vista, como ya he dicho, imprescindible, es un pedazo de libro. No he encontrado prácticamente ninguna curiosidad, pero sin embargo, creo que con la explicación que os he dado del libro es más que suficiente para que os dé
a dar ese paso adelante para leerlo, porque sinceramente no vais a perder vuestro tiempo. Y dicho esto, paso con el videojuego que he escogido para hoy, que es The Watson Scott Test. Creo que hoy va a ser uno de los podcasts donde menos curiosidades hay, porque tanto en el videojuego como en el libro no he encontrado prácticamente curiosidades, porque bueno, no hay muchas cosas. Pero voy a intentar explicar The Watson Scott Test lo mejor que pueda y sobre todo dando mi visión. Yo lo he jugado y el juego es el siguiente: una aplicación de juego independiente que te permite descubrir tus miedos más profundos y oscuros al tiempo que te brinda una experiencia de terror única. Es un juego de opción múltiple basado en texto que revela tu personalidad a base de preguntas cada vez con tintes más oscuros y siniestros. Desde mi punto de vista, y lo digo porque lo he jugado, te lo pintan como el test más peligroso de internet, pero sinceramente es un test que sí, tiene sus momentos chungos, pero juega con preguntas tipo, ¿cómo decirlo? ¿Estás seguro en tu casa? ¿Hay alguien en tu casa? Todo eso transformado a la temática y a la situación en la que te pone, porque jugarlo con los auriculares es lo que te recomiendan, y hay una temática y una música de fondo que da un ambiente tremendo al videojuego, que eso sí es verdad, tiene una ambientación tremenda. Los sonidos, los golpes, todo queda muy realista y muchas veces te quitan los auriculares porque no sabes si es en tu propia casa o lo que estás escuchando en el videojuego. Y eso sí es verdad que le tengo que dar un punto muy grande a su favor, porque no todos los juegos, y más de este tipo, que sean indies, muy cortos, tienen ese poder de ambientación y ese poder de atracción solamente con lo que escuchas. Te hace dudar muchas veces de si es verdad lo que escuchas y si es en el auricular o si lo estás escuchando en tu casa. Entonces, por esa parte es un punto muy positivo, pero sí es cierto que para gente como yo, que estoy acostumbrado a los screamers, ese tipo de cosas, el juego pierde ahí. La ambientación es muy buena y sí te puede llegar a dar mal rollo, pero el punto en el que da los sustos son muy obvios, son muy evidentes y te los ve venir prácticamente a kilómetros. Es quizá el punto más negativo que yo le veo, que es muy simple en ese sentido, pero eso no significa que sea malo, al menos desde mi punto de vista. También otra cosa que yo le doy como punto a favor es que las preguntas, dentro de lo que cabe, sí dan ese mal rollo que tiene que generar. O sea, vemos como el test empieza con unas preguntas de calibración muy simples, desde, por ejemplo, decirte de qué color es el cielo durante el día, hasta una de las últimas preguntas cuando el test parece que ya ha colapsado completamente y ya no sabes qué estás haciendo, en la que te pregunta que qué harías si alguien intenta cortarte una pierna. Entonces, me gusta el punto en el que empieza también y se va desarrollando hacia un mundo desconocido, por decirlo así. O sea, me gusta esa degradación de empezar tan bien, acabar tan mal, que a fin de cuentas en los videojuegos de este tipo es lo que buscamos siempre. Un videojuego que parezca una cosa cuando empieza y sea algo completamente distinto cuando acaba. Con esa degradación, con ese punto que tú ves cómo empieza y cómo va perdiendo el sentido según avanzan las preguntas. Desde mi punto de vista, ¿lo recomendaría? Sí. Otra pequeña cosa es que tienes que saber un mínimo de inglés, porque gran parte de las preguntas están en inglés, pero sí es cierto que las preguntas, con que sepas un mínimo, más o menos las entiendes la mayoría. Y si no, está el traductor de Google para ir mirándolo poquito a poquito y ya está, no tiene otra. Nah, es broma. Sinceramente, si sabéis inglés, jugároslo, es muy bueno. Es media hora, 35 minutos como mucho lo que vas a echar jugándolo, pero sin embargo, si lo juegas con auriculares, con todo apagado y con una buena atmósfera en tu casa estando solo, sinceramente vas a estar preocupado, porque algunas veces los ruidos dicen no sabes pensar si es aquí o fuera. Entonces, por esa parte, yo al menos lo recomiendo para echar un rato y tal. Es buen juego, sinceramente, no ocupa prácticamente nada y desde mi punto de vista es totalmente recomendable. Y bueno, espero que os haya gustado más o menos la explicación que he hecho sobre The Watson Scott Test. No puedo traeros curiosidades porque prácticamente no hay ninguna curiosidad sobre este videojuego, ya que bueno, es un juego indie bastante conocido en la comunidad youtuber, muchos youtubers lo han jugado, pero sin embargo
como es algo tan corto, tan simple, es un juego indie, apenas tiene curiosidades para destacar. Entonces, dicho esto, paso al final del podcast donde voy a hablar de la experiencia paranormal que hoy nos ocupa. Dicha experiencia, como siempre os digo, es totalmente verídica y real, ya que no logro nada mintiéndoos u engañándoos. Así que procedo a contárosla. Hace no mucho tuve el placer de volver a hablar con un compañero de clase de cuando estudié fuera de la zona donde yo vivo. Conocí a ese chaval prácticamente una semana después de entrar al curso, ya que él tardó más en incorporarse y prácticamente en apenas unos días me llevaba muy bien con él. Compartíamos muchas aficiones y un estilo de vida muy parecido. Y hace poco le comenté mi iniciativa con este canal y bueno, vio algunos y me dijo que flipaba con muchas de las experiencias paranormales que yo contaba aquí. Y decidió darme material para este vídeo. Obviamente no voy a decir nombres, me pidió que no dijera nombres, así que lo vamos a tratar como el señor X, por decirlo así. El señor X comenzó a contarme una historia que él mismo vio en su casa y sinceramente creo que tiene mucho que ver con todo lo que me contó. Comenzamos y la historia narra lo siguiente. Este amigo mío que os comento vive con su madre en un pequeño piso en Córdoba. Dicho piso está ubicado en una zona donde se derrumbó una antigua residencia de ancianos. Ahora mismo es un bloque de pisos, no recuerdo bien la dirección, pero sinceramente era una antigua residencia de ancianos. Prácticamente en los 70 o en los 80 se derrumbó. Es lo único que sé porque él tampoco me pudo dar muchos más detalles. Por lo que me contó, una noche volviendo a su casa de madrugada, dice que llegó como casi cada noche, se sentó en la mesa de su cocina y estaba procediendo para cenar algo. Y por lo que me contó, cuando se fue a girar hacia la nevera, una de las sillas de la mesa sonó como si la estuvieran apartando para sentarse. Él se giró, completamente asustado, y la silla estaba en el mismo lugar. Por lo que me comentó, pensó que podía haber sido el vecino que tenían al lado o que simplemente el pensamiento le jugó una mala pasada. Lo malo fue que apenas un minuto más tarde, cuando se levantó para ir al servicio, no solamente escuchó la silla, sino los cubiertos que tenía encima de la mesa cayéndose al suelo. Y en ese punto, cuando volvió a la cocina, vio tanto los cubiertos en el suelo como la silla puesta en la otra punta de la habitación. En ese punto mi amigo no supo qué hacer. Lo único que le salió fue apagar la luz e irse hacia su cuarto. En el camino hacia el cuarto, la puerta de su cocina dio un portazo que rompió incluso uno de los cristales que tenía de decoración. Esta anécdota cabe destacar y poneros en contexto de que se desarrolla en agosto, en Córdoba, donde, como mucha gente andaluza sabe, no corre una gota de aire por la noche. Mi amigo en ese punto no sabía qué hacer. Ese día estaba solo en su casa, no había nadie, así que decidió ir corriendo y meterse en su cuarto. Y según me comentó, estuvo prácticamente toda la noche escuchando cómo los muebles de la cocina, la puerta de la cocina, las sillas de esa zona se movían una y otra y otra y otra y otra vez. Finalmente, tras mucho nerviosismo, logró quedarse dormido y al día siguiente, cuando su madre llegó, le comentó lo que yo os he comentado, que antiguamente la casa donde ellos viven era, antes de ser derruido, una residencia de ancianos. Y que posiblemente la zona de la cocina era una de las zonas de enfermería donde prácticamente
daban las medicinas y muchos pacientes llegaban a morir. Desde ese día, mi amigo, por lo que me cuenta, no se atreve a entrar solo a esa cocina. Tiene que haber alguien o tiene que ser de día. Apenas cuando tiene que ir de noche para cenar, va corriendo para pasar el menos tiempo posible ahí. Espero que os haya gustado esta historia, esta experiencia paranormal. Espero que en general os haya gustado este podcast y, sinceramente, espero que os haya gustado tanto el videojuego como el libro. No he podido traeros curiosidades porque, prácticamente no las hay. Pero aún así, ya os digo, el próximo seguramente buscaré un juego y un libro que sí tengan curiosidades porque sé que os suele gustar. Pero espero aún así que las recomendaciones de hoy, tanto la película como el libro como el videojuego, os hayan encantado, que os haya gustado otro podcast más, esta vez el capítulo número 8. Me despido, The Horror Show Podcast se despide y, como siempre digo cuando me voy, cuando apaguéis la luz y cuando vayáis a dormir, revisad bien cada pequeña esquina de vuestro cuarto por si alguien os vigila. Esto ha sido un capítulo más en The Horror Show Podcast y nos vemos en el próximo. Hasta luego.